Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Quítate las sandalias, es el título que lleva la reflexión de hoy y con el que queremos darte la bienvenida. Una vez más, agradecerte por estar con nosotros en este espacio en el que a través de la lectura de la Biblia queremos descubrir quién es realmente Dios, cuál es su propósito, cuál es el plan que Él tiene para nosotros y que podamos conocerle y tomar la decisión de poder confiar en su plan. Como siempre, vamos a empezar cantando, alabando, dándole gracias y gloria a este Dios tan maravilloso, aquel que dio la vida en la cruz, por ti, por mí. Así que vamos a cantar el himno Padre amado y luego oraremos juntos. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hermosa melodía, Padre amado. Te agradezco por tus planes, esos planes por los cuales vamos a orar. Oremos. Querido Padre, querido Jesús, querido Dios, querido Espíritu Santo, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por el plan de salvación que encontramos en ella. Queremos invitarte a este momento para que nos guíes a través de tu Espíritu en la lectura de tu palabra, la podamos comprender, la podamos vivir y con amor podamos compartir lo que el poderoso mensaje de ella ha hecho en nuestras vidas. Señor, también te quiero pedir que opere los milagros necesarios para que la vida de nuestros amigos, amigas que están ahí al otro lado de la pantalla sea prosperada por tu poder, que te conozcan, que conozcan tus promesas, que conozcan tu plan
y al ponerlo en práctica puedan experimentar las maravillas de tu amor. Gracias, Señor, por escucharnos y por acompañarnos. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Muy bien, habíamos dicho que el título del mensaje para hoy es Quítate las sandalias. Quítate las sandalias. ¿Pero de dónde viene esto? Bien, vamos a ir directamente a la Biblia. Os invito para que busquéis vuestras Biblias y vamos a abrir el libro de Éxodo. Éxodo. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Así que te invito a que podamos seguir la lectura. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quemaba? Cuando Jehová vio que iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. De aquí viene el título para esta reflexión: Quita el calzado de tus pies. Pero no es la única, también nos encontramos otra. Vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué y vamos a ir al capítulo 5 del libro de Josué. Bien que tengamos nuestras Biblias y podamos leer juntos. ¿Bien? Y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13. ¿Bien? El versículo 13 dice lo siguiente: Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo. ¡Wow! Dos experiencias maravillosas, dos experiencias espectaculares, muy parecidas y con personajes que nos llaman mucho la atención en la Biblia. Josué fue el precursor de Moisés. Moisés fue el tutor de Josué y viven experiencias espectaculares. Pero ¿por qué es esto de quitarse el calzado porque el lugar donde están es santo? ¿Qué tiene que ver esto? La práctica de sacarse las sandalias o los zapatos era en estos tiempos, en el cercano Oriente, era normal a la hora de entrar a un templo porque se lo consideraba sagrado, o algún aposento alto, o también cuando iban a entrar a las casas. El calzado llevaba todo el polvo, las impurezas, y era también uno de los pensamientos de reverencia que se tenían en la cultura occidental. Así que se consideraba un sacrilegio entrar con el calzado polvoriento a un lugar que se consideraba que era santo. En esta teofanía, lo que hace que el lugar donde Moisés se encuentra en la zarza y Josué se encuentra con el ángel de Jehová, no es el lugar lo que hace que sea santo ese lugar, sino la presencia ante quienes están, porque se encuentra ante Dios mismo, ante la presencia de Dios. Dios quiere encontrarse con el ser humano y en ese encuentro nos pide que nos quitemos el calzado. Pero vamos a ver, este calzado, ¿qué representa? Porque hoy
Hay países como en Alemania, en Austria, y habrán muchos otros en los que para poder entrar a casa hay que quitarse los zapatos. De hecho, es muy curioso cuando llegas y ves que los zapatos de toda la familia están en la parte de afuera de la casa. No entran los zapatos a casa, porque se sigue considerando el que las impurezas, que todo lo que pisamos debe de quedarse fuera. Pero en este caso lo que hace santo el lugar es la presencia ante quien están, no el lugar en sí mismo. Vamos un poquito más allá. Las sandalias. ¿Qué representan esas sandalias? Las sandalias representan todo aquello, escuchad bien, todo aquello que podemos hacer nosotros con nuestras manos, todo el fruto de nuestro propio esfuerzo para protegernos, para justificarnos, para incluso poder decir que somos alguien, para poder obtener identidad. Esas son nuestras sandalias. Un médico estudia medicina 10, 12, 14 años para terminar su especialidad y esa es toda su sandalia para poder decir que es alguien. Cuando te preguntan ¿quién eres?, respondes un médico, un abogado, un barrendero, ama de casa, científico, abogado. Porque hemos aprendido a definirnos por lo que hacemos, pero no por lo que somos. Una pregunta muy diferente es ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A quién realmente eres? Normalmente respondemos con la profesión, pero la profesión no define realmente quién somos nosotros. Vamos un pasito más allá. Así que esas sandalias son eso. En la actualidad, como habíamos comentado antes, hay muchas culturas que continúan haciendo esto. Y cuando entramos a ciertos lugares, hacen que nos quitemos el calzado para que el calzado se quede. En otros lugares donde esto no se usa, sí, nos limpiamos, ¿no? Y de hecho hay un felpudo, ¿no?, en la entrada de la casa para limpiarte los zapatos antes de entrar, para entrar lo más limpio posible. Así que esta experiencia que vive Josué y Moisés van a representar algo muy importante, porque esto quiere decir entonces de que todos llevamos algún tipo de sandalia. Todos llevamos algún tipo de sandalia y Dios nos propone que para el encuentro con Él nos quitemos esas sandalias. Y probablemente, imagínate, después de 10 años de estudio, después de tantos años buscando eso que te cualifica, que te permite ingresar al mercado laboral, entrar en ciertos grupos sociales, eso es lo que te define y te encuentras con Dios y Dios te dice, esto no te va a definir, así que ante mi presencia quítalo. Quiero que vengas tal cual como eres, tal cual como estás, descalzo, a pies limpios. Vamos un pasito más allá. Así que todos llevamos esas sandalias y esas sandalias son las que han redefinido nuestra vida. E incluso dentro del ámbito del mundo cristiano nos hemos elaborado algunas sandalias. Y esas sandalias son las con las que hemos creado también la forma en la que decimos que debe de funcionar o actuar la religión. Recordad que religión no se refiere al nombre de una entidad religiosa, no. La religión es la relación con Dios. Entonces hemos redefinido nuestra relación con Dios con muchas de las sandalias que hemos creado y a través de ellas hemos redefinido lo que está bien y lo que está mal, lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, algunas de esas sandalias que hemos creado son las siguientes. Si cantas así, esto sí es de Dios, o este ritmo o el otro. Si te vistes de esta manera o de la otra, entonces sí estás más cerca de Dios o estás más lejos de Dios. En mi país, en mi barrio, en mi familia, en mi pequeña comunidad se hace así. Así que así debería de hacerse en todo el mundo. Recuerdo, estando en una conversación con unos amigos aquí en España, estábamos en un lugar tomando unos refrescos y habíamos personas de todas las nacionalidades. Esto parecía una reunión de la ONU. Y todos hablábamos maravillas acerca de nuestros países, las frutas que teníamos, los paisajes, la calidez de la gente. Y de repente uno de los pocos españoles que estaba en el grupo levantó la mano y dijo, disculpad, os he escuchado hablar tan bien de vuestros países que me pregunto, ¿por qué estáis aquí entonces? ¿Por qué estáis aquí?
¿qué hay aquí que no hay en vuestros países? Y todos nos reímos de una manera impresionante, porque era verdad que todos estábamos sacando las sandalias de las costumbres y de lo que extrañábamos de nuestros países cuando estamos en otro país. Así que otras sandalias son, el programa se hace de esta manera, inicia de esta manera, inicia de esta otra. Para mí esto no está bien, oye, para mí esto está mal. No necesito irme de un lado a acá o no necesito comprometerme, yo así estoy bien. No necesito regularizar mi afiliación a la iglesia con tal de creer, ya con eso es suficiente. Yo lo llevo en el corazón y etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis, muchas de las otras sandalias que tenemos para poder vivirlo de esa manera. Así que todo esto y otras sandalias son evidencia solamente de algo, queridos, de nuestro orgullo. Nos volvemos orgullosos de todo lo que llegamos a hacer, de todo lo que alcanzamos a tomar en nuestras manos, de todo el fruto, del sudor de nuestra frente, de nuestro esfuerzo. Nos volvemos orgullosos de ello. Pero Dios nos propone algo. Dios nos invita a que nos quitemos esas sandalias. Nos invita a entrar descalzos para vivir bajo su presencia. Quiere que podamos sentir que todo lo que hagamos por nosotros mismos es efímero, tiene límites, tiene fecha de caducidad, pero lo que hacemos con Dios, escuchad, ni la muerte lo puede detener, porque Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, enfrentó a la muerte y durante 3 días parecía que la muerte lo había vencido, pero al tercer día resucitó. Él nos propone unas sandalias nuevas y esas sandalias nuevas las vamos a encontrar aquí en la Biblia. Así que quiero invitarte a que volvamos nuevamente a la Biblia. Vamos a ir el libro de Efesios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a buscar el libro de Efesios, que es la carta que el apóstol Pablo escribe para la iglesia en Éfeso. Y vamos a buscar justo el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a leer el versículo 15. El versículo 15 hace parte de algo que vamos a encontrar y se lo llama la armadura de Dios. Porque el apóstol Pablo hace una símil de lo que llevaba un soldado romano encima para ir a la batalla. Porque en este mundo estamos en una batalla espiritual. Una batalla entre el bien y el mal. El bien representado por el Dios creador y el mal representado por Satanás, aquel ángel que tomó la decisión de irse en contra del amor de Dios. Y no solamente eso, sino acusar a Dios y hacerlo culpable de todo lo que le ocurre al ser humano por estar lejos de la presencia de Dios. Así que esa armadura es con la que debemos de luchar y nos propone varios elementos de esa armadura y me voy a fijar solamente en uno de esos elementos y está allí en Efesios capítulo 6 versículo 15. Dice lo siguiente: calzaos los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Qué curioso, calzaos los pies con el celo del evangelio. O sea, nos quitamos los zapatos que llevamos, las sandalias que llevamos y nos vamos a poner un calzado que se llama evangelio. Pero, ¿dónde se consiguen estas sandalias? ¿Cuál es el beneficio de andar con ellas? ¿Cuál es el beneficio de llevarlas? Vamos a ir al libro de Romanos. En el libro de Romanos, un poquito más atrás, el mismo apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos y en el capítulo 10, en el capítulo 10, leo en el capítulo 10, justo el versículo 14 en adelante, Pablo viene hablando acerca de la fe, ¿no? de cómo vivir esa experiencia viva de la fe. Y en medio de esto nos invita a vivir la experiencia de proclamar, de compartir quién es realmente Jesús para nosotros. Compartir esto que vivimos a diario con Jesús, el fruto de esa relación diaria con Jesús nos invita a compartirla. Entonces por eso en el capítulo 10, versículo 14, Pablo lanza la siguiente pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Queridos, esas buenas nuevas es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia no es un consejo para que en el futuro te vaya bien. No. Es algo que ya ocurrió objetivamente en el pasado. Un hecho, un acontecimiento que se puede verificar, se puede vivir. Y el Evangelio es que Cristo vino a este mundo, vivió como uno de nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo. Vivió aquí como tú y yo vivimos. Sufrió lo que tú y yo quizá no hemos llegado a sufrir. Murió, resucitó y prometió que va a volver y volverá. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia y esa es con la que debemos de calzar nuestros pies. Ahora, querido, no te estoy diciendo que no debes trabajar, no te estoy diciendo que no debes estudiar, tener una profesión. Claro que debe de tener una profesión, claro que debe de buscar un propósito de servicio en esta vida a través del cual vas a compartir, puesto en tus pies, el Evangelio, calzados con el Evangelio, calzados con la buena noticia. Vas a ser un abogado, un médico, un ingeniero, un informático, un biólogo, que va a anunciar con su vida, con su humildad, con su honestidad, con su servicio, el mensaje del pronto regreso de Cristo, el mensaje de que Cristo pagó por tus pecados y por los del mundo. ¡Wow! Impresionante. ¿Quieres ponerte estas otras sandalias? ¿Quieres cambiar estas sandalias? ¿Quieres buscarlas? Pues esas sandalias son las que nos proporciona la Biblia. El Evangelio, como lo habíamos dicho. Esta cita es muy especial de la escritora cristiana Ellen White, que siempre hablamos de ella y compartimos muchas de sus citas. En un libro que se titula Obreros Evangélicos escribe lo siguiente: Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver. Ese es el Evangelio. Me encanta, me encanta. Y un poquito más adelante en otro libro, el libro Ministerio de la Bondad, dice lo siguiente: la obra pionera del Evangelio es la revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Mira, podrán decirte que las religiones son un centro de abuso, lavado de cerebro y muchas otras cosas. Cada vez que tengo la oportunidad y me preguntan sobre mi profesión y digo que soy pastor, la respuesta que recibo es: bueno, pues yo soy ateo, no tienes ninguna cabida para convencerme. Le digo yo: disculpa, lo siento, yo no he venido aquí para convencerte. De hecho, ya alguien te ha convencido antes de decidir ser ateo. Y lo que empiezo a hacer es no hablar de debatir, de argumentos, a tratar bien a las personas. Tratarlas como a mí me encantaría que me traten, sin importar su creencia, su raza o cómo se defina en la vida. Cristo nos ha enviado a que nos pongamos esos zapatos. Mira, imagínate que no quieres predicar a Cristo, pero toma estos principios de amar al prójimo, de tratarlo como a ti te gustaría que te traten, y te aseguro que tu vida va a ser diferente. Te aseguro que tu vida va a ser totalmente diferente. Ahora, necesitamos una motivación para hacer esto, y la motivación es Cristo Jesús. Por eso Él es el centro del Evangelio. Jesús vino aquí a esta tierra. Anduvo con unas sandalias. Sus pies estuvieron polvorientos, como los tuyos y como los míos. Pero Él dejó otras sandalias. Dejó las sandalias de su divinidad. Dejó las sandalias de ser Dios Todopoderoso y nos las pasó a nosotros.
y se puso nuestras sandalias para sufrir lo que nosotros hemos sufrido, para vivir lo que nosotros vivimos, para morir la muerte que nosotros merecemos por ser pecadores y en Él poder ser salvos. Hubo una mujer que se quitó las sandalias. Hubo una mujer que se quitó las sandalias y vamos a encontrarla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 vamos a encontrar un breve relato de la historia de una mujer que se quitó las sandalias. En Hechos capítulo 9 y vamos a leer justo el versículo 36 hasta el versículo 38-39. Bien, versículo 36 dice lo siguiente: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, porque era una costumbre que hacía, se lavaban a los muertos, se los ungía, se les colocaban especies aromáticas de aceite. ¿Recordáis que cuando Jesús murió las mujeres también iban a hacer esto? La pusieron en una sala. Como Libia, un pueblo, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle con lo siguiente: no tardes en venir a nosotros. Esta parte me gustó mucho porque le dice no tardes en venir a nosotros. O sea, dan por hecho que Pedro va a venir. Tiene que venir Pedro. Así que Pedro, no tardes en venir a nosotros. Y el versículo 39 dice: Pedro se levantó. Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esto debe haber sacudido a Pedro, porque el versículo 40 dice que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Termina diciendo el relato que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Me encanta. Me encanta este relato porque tuve la oportunidad de estar allí en Jope. Tuve la oportunidad de estar en el lugar, no exacto, porque ya las cosas han cambiado y todo, pero estuve allí donde ocurrió esta historia. Y al estar en ese lugar me daban ganas de quitarme los zapatos y pisar ese lugar. No por algo, sino por las sensaciones y especial, ¿no? Dorcas. Dorcas se quitó las sandalias del orgullo, de querer sobresalir sobre los demás, y Dorcas decidió predicar a Cristo. ¿Y cómo lo hizo Dorcas? Sirviendo. Mira, yo no quiero que nadie se muera, pero no sé qué pasaría si mañana yo me muero. No sé si todo el pueblo o una parte del pueblo. O sea, la gente lamenta la muerte de alguien, pero Dorcas, Tabita, todo el mundo la extrañaba por su servicio. No había quien en el pueblo dijese: a mí Dorcas no me hizo algo. Así que Dorcas era súper conocida por su servicio. Era una discípula del Señor. Todo el pueblo la conocía y la empezaron a echar de menos por su servicio. En el libro de Santiago, el capítulo 1, Santiago capítulo 1 nos habla acerca de esa religión que vivía Dorcas. Santiago capítulo 1, el versículo 27, mira lo que dice: la religión pura y sin mancha
delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto era lo que hacía Dorcas, esto era lo que hacía que su religión, o sea, el resultado de su relación con Dios provocaba que sirviera siempre y estuviese pendiente de los más necesitados. La escritora Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, hablando justamente de este relato de Dorcas, dice lo siguiente: ella, añado Dorcas, sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Hizo con sus manos lo que Pedro hizo con su boca. Magnífico, espectacular. Escúchame, yo no sé si eres creyente o no. Y tengo un mensaje, una invitación especial para los que sois creyentes. Si eres creyente en la palabra, quiero invitarte a algo. Pasemos de ser creyentes nominales, basados solamente en los buenos argumentos de las doctrinas y los conceptos bíblicos, y convirtamos eso en acción. Jesús no sermoneó mucho. Jesús enseñó y sirvió. Era una teoría mínima que se convertía en una práctica impresionante: amar a las personas. Así que pasemos de decir somos los de la iglesia verdadera, somos los del verdadero mensaje, a servir para que podamos decir, no nosotros, sino que la gente diga: estos parece que han estado con Jesús porque aman y tratan a la gente como los trata Jesús. ¿Te parece? ¿Aceptas esta propuesta? Y querido, a ti que no conoces todavía a Jesús, que no estás en ninguna denominación religiosa, que incluso te puedes declarar ateo, quiero invitarte a que pongas estos principios en tu vida. Dice un eslogan que se le atribuye a María Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si nosotros no compartimos lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, si no lo colocamos al servicio de todos, lo que nos queda es el egoísmo, una semilla, un germen del orgullo, lo cual hace que nuestras vidas sean individualistas, competitivas, intentando subyugar o aplastar el otro con tal de alcanzar nuestros éxitos. Quiero invitarte a quitarte las sandalias. Quiero invitarte a quitarte esas sandalias que en nuestra vida hemos puesto y se han vuelto orgullo, religioso, social, el orgullo como sea, y dediquemos nuestra vida a servir. Escúchame, seas creyente o no seas creyente. Y quiero orar en este momento por ello, porque yo mismo también hay muchas sandalias que debo de tirar y tomar las sandalias del apresto del Evangelio que Jesús hoy nos ofrece. ¿Quieres que oremos? Oremos. Querido Padre, querido Dios, quiero darte gracias por ofrecernos tus sandalias. Quiero darte gracias por invitarnos a quitarnos nuestras sandalias, esas sandalias que se han convertido en nuestro orgullo, lo que hemos conseguido en la vida, todos los bienes materiales, pocos o muchos, nos sentimos orgullosos de ello. Y Padre, no hay nada de lo que nos podamos orgullecer, solamente gloriarnos en tus sandalias, en Cristo nuestro Salvador. Señor, es tan fácil apegarse de las sandalias, porque es que ante la sociedad nos dan estatus. Y queremos pedirte que todo esto que hemos conseguido lo vamos a colocar en tus manos, porque lo vamos a emplear para el bien del prójimo, para amar como tú amas. Señor, que ojalá se diga de nosotros como Dorcas, que la gente nos extrañe y desee imitar nuestro estilo de vida, que está centrado en amar como Jesús amó. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga cuidando de ti y el Señor haga de ti lo más hermoso
que hay en este mundo.